¿Ya? Voy a quitar mi audio de acá y listo. Entonces, sobre esta presentación, mi objetivo es presentarles un poquito de lo que veríamos en la clase. Insisto, ojalá y se anime todo el mundo. Vamos a estar hablando de cine mexicano, que pues es lo que tenemos acá, lo que se hace acá. Que nos encanta tanto, a veces no lo comprendemos, a veces hay algunas cosas que no consideramos o que se nos van, pero regresar a esta parte de una correcta apreciación. El cine mexicano, pues es además mi objeto de estudio. Yo me encuentro realizando mi tesis doctoral, que es precisamente sobre discurso político del cine mexicano. Lo que yo estudio, yo soy cineasta, comunicólogo, licenciado en filosofía y maestro en cinematografía. Con una especialidad en historia del arte mexicano y ahora, como les digo, pues me encuentro en el posgrado de investigación en ciencias del lenguaje, realizando mi proyecto sobre cine mexicano. Mi línea de trabajo sobre los discursos políticos se trata precisamente de encontrar la agenda o la cuestión autoral del cine desde que llegó a México hasta nuestros días. Es decir, ya en otros momentos que compartía con algunos de ustedes alguna otra clase de cine, platicábamos mucho sobre lo que es el lenguaje del cine, el cine como un medio, el cine como forma de expresión artística. El cine tiene su propia manera de hablar, de estructurarse, de contar historias. Y entonces una de las problemáticas importantes que abordábamos en ese entonces, y para quienes no estuvieron ahí lo comparto con mucho gusto, era la cuestión de la autoría, que decíamos, bueno, ¿qué es esto del cine de autor que se escucha a veces? O este fenómeno de estudio que decimos cuando el cine parte de una línea un poco más artística. Entonces yo lo que propongo de esto, de ahí mi investigación y los trabajos que hago en el seminario, ahí está toda mi información, si necesitan mis datos, o cómo contactarme. Lo que propongo es cuestionar esta parte del cine de autor o cómo es que una persona, un artista, propone su propia temática, su propia discursiva en una película, pero en el contexto específicamente mexicano, ¿no? Entonces, insisto, esta primera presentación es una introducción, así la nombro, de lo que veríamos en la clase, que pues es a partir de esto que les estoy compartiendo, comprender al cine mexicano y por supuesto ver muchísimas películas. En las otras clases, de hecho, veíamos muchísima teoría, platicábamos mucho y dejábamos algunas películas en un espacio. En esta ocasión, más bien pretendo hacer una mezcla aquí directo en la clase. Es decir, que platiquemos de historia, de cómo ha cambiado el cine desde que llegó, cuáles han sido los factores sociales, culturales y sobre todo políticos que dan para la creación de narrativas en el cine mexicano, pero también combinando con que en la clase podamos tener algún espacio para ver la película acá. Entonces, ya sea aquí en el salón, y si no, de todas maneras, quienes ya estuvieron conmigo en algunos otros momentos, pues saben que les comparto los materiales. Y eso también es parte de mis objetos de investigación, ¿no? Eh, el democratizar el arte. Ahora estamos en mi colega y yo, ahí como siempre les comparto la página de Instagram de el cineclub que tengo, del Espejo Humeante. Es un proyecto que llevo con mis colegas y que todo mundo está invitado. Es un cineclub gratuito, se da ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, en el centro, la Casa Amarilla, si ya lo conocen. Y nosotros tenemos este cine club. Lo que hacemos entonces, pues, es precisamente poner películas bajo una curaduría que tenemos, vemos la película y hablamos de la película. Entonces, todo el mundo está súper invitado, invitada, es gratuito, pueden invitar a todo mundo que gusten y platicamos de muchísimas películas. En esta ocasión vamos a estar hablando, nuestra temática es cine contrahegemónico. Entonces hay un montón de cuestiones que discutir sobre las películas que van en contra de una hegemonía o de lo que llamamos a veces como el cine masivo. Entonces tenemos un montón de líneas como son el cine universitario, el cine indígena, el cine de resistencias mexicano, el cine de resistencias internacionales. Hay un montonal de películas muy interesantes que ver y que les proponemos.
Y como digo, pues parte de eso y de nuestro objetivo de investigación, ahorita estamos haciendo un proyecto para Focine que tiene que ver con eso, con la democratización del cine y con ofrecer diferentes películas que a veces pueden ser difíciles de encontrar, pues a toda la gente, ¿no? Que puedan ver las películas y entenderlas y platicarlas y darles un valor. Parte de eso, por ejemplo, tiene que ver muchísimo también con lo que proponemos de esto de la contrahegemonía. Es algo que platicábamos ya en otras clases, a lo mejor se acuerdan de cómo percibimos el cine. Y les platico un poquito el chisme de este contexto. Como yo doy clases en una escuela de cine, últimamente he estado teniendo el apoyo de uno de mis alumnos que es sordo. Está registrado en diferentes anuarios estadísticos en toda Latinoamérica como una de las primeras personas sordas que está registrada al menos, porque por supuesto en el pasado seguramente ha habido muchos más, pero al menos así ya como registrado estudiante sordo que estudia cine. Entonces se imaginarán, pues es difícil en una universidad de cine tener un alumno que tenga una discapacidad auditiva muy importante para enseñar clases de sonido, clases de video musical, de cosas así, y que nos implica todo un reto. Entonces, ya con los que había platicado sobre este alumno, les había compartido cómo en realidad esto es una puerta a un mundo muy impresionante que yo no me imaginaba, que era precisamente cómo es que cualquier persona, ya sea que tenga alguna discapacidad visual, auditiva o cualquier otra diferencia, puede también ver el cine y participar con nosotros. Entonces, este alumno mío hace un proyecto muy interesante que es tomar películas, porque él me decía, pues a veces, y es muy difícil comunicarme, porque también yo no soy experto en lengua de señas mexicana, y es como en el idioma que habla él no es como que sea nativo en el español, es nativo en lengua de señas. Entonces, difícil, ¿no? Pero es impresionante y es padrísimo. Entonces, comunicándome con él, él me decía que a veces le es más fácil ver películas extranjeras porque llegan a México con subtítulos en español, entonces las puede leer y las puede entender. Pero dice, y el cine mexicano, como está hablado en español, a veces no tiene subtítulos, entonces no lo puedo ver porque no le entiendo. Entonces el proyecto que está llevando a cabo es con un grupo de expertos, trabajadores sobre la expansión del lenguaje, lo que llamamos a veces inclusión, él le llama más bien expansión hacer la traducción, ¿no? Entonces, películas como Macario, películas, justo con eso empiezo mi presentación. Voy a quitar un poco esto para que no estorbe. Y creo que ahí se ve un poco mejor. Películas como las que llamamos las grandes clásicas del cine mexicano de todos los tiempos, desde que llegó el cine, desde la época de oro, desde la época de la revolución, desde la época del cambio y de la transformación, de todo lo que es nuestro cine mexicano, hasta el nuevo cine mexicano, hasta el cine contemporáneo, hasta lo que se hace hoy en día. Personas como este alumno que les comparto me decía, pues es que es nuestra historia, es lo que la gente conoce o parte de nuestra cultura, o al menos si no se han visto, las han escuchado o hemos hablado de estas películas en algún momento. Y entonces me decía, hay personas como yo que a lo mejor nunca las hemos visto y lo que hace es hacer este trabajo de traducción, como a lo mejor lo han visto en las noticias o en la mañanera con la presidenta, en donde hay una persona que está traduciendo la película completa en lengua de señas. Y eso es algo que no se ha hecho por muchos años. Entonces, por primera vez, personas pueden tener acceso a estas películas que ya son parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia. Entonces, yo me ligo muchísimo con proyectos como este para seguir fortaleciendo mi área de investigación, que es todo lo discursivo en el cine mexicano. Y esta parte que yo les digo mucho sobre lo político tiene que ver con el acceso de las personas. Porque a veces pensamos que el cine puede o no puede tener acceso al público que lo puedan llegar a ver, o solo en determinadas salas, o solo en determinadas circunstancias, ¿no? Difícilmente ya ahora encontramos espacios en las salas de cine comercial para el cine mexicano contemporáneo, sobre todo el independiente, ¿no? Y eso es mucho de lo que me interesa platicar. Entonces, pues todo esto que les estoy platicando, como les decía, es un poco como el chismecito de todo el contexto. Ya les conté un poquito de mi formación, soy cineasta, soy académico, me interesa muchísimo el fomento a el cine y sobre todo a el cine mexicano.
Eso es lo que vamos a estar compartiendo y entonces les decía en las sesiones, sí me interesa pues que platiquemos algunas cuestiones como cómo el cine ha evolucionado, cómo ha llegado acá, cómo es que los primeros cineastas mexicanos buscaban hablar de sus propios relatos, de nuestros propios relatos, a veces intercambiando con expresiones que venían de Estados Unidos, de Europa, de otros lugares, pero haciendo algo propio, ¿no? Algo único, mexicano. Las películas que conocemos, que nos gustan, o a lo mejor algunas películas que no conocemos tanto, pero también viendo las películas y platicando entre todos qué hay ahí, qué nos gustó, qué no nos gustó, por qué nos gusta, por qué no nos gusta, lo entendemos, no lo entendemos. Si nos llama la atención pensar, por ejemplo, la primera película mexicana que hubo con un corte, o la primera película mexicana que hubo hablando sobre una historia de ficción y no un documental, o la primera película mexicana que hubo tratando de reinventar una historia de nuestra mitología, ¿no? Como el Popocatépetl, como la Virgen, como las cosas que son muy mexicanas, ¿no? Y sobre todo entonces me interesa más que aprender un montón de datos o de estadística, pues que lo platiquemos y que lo aprendamos a apreciar desde eso, ¿no? Una película que funciona gracias a la evolución de nuestra cultura y nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, me regreso. Esta clase es nada más como introducción de qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que vamos a platicar. Igual me pueden interrumpir como en las otras veces, platicamos de algunas dudas, de ciertos fenómenos, de ciertas cosas que nos pueden llamar la atención. Y otra vez, pues siempre tratar yo de ocasionar el gusanito en todo mundo, como para que si les llama la atención y les gusta, se inscriban en la clase y ya en la clase vamos de lleno a contestar todas esas preguntas y a ver todos esos temas. Leo, adelante. Perdón, nada más, lo de la Casa Amarilla es un día en particular Sí. o son eventualmente. No, el cineclub sí lo llevamos a cabo los martes. Sí. Es un cineclub que yo he desarrollado desde hace ya 3 años, vamos a cumplir ya los 4, con diferentes temáticas. Y hasta ahora nuestra cartelera se ha mantenido vigente todos los martes sin falta. Es muy raro cuando algo pasa que cancelamos o que no se lleva a cabo. Pero incluso si no es ahí, tenemos sedes itinerantes, entonces igual todo eso se los platico con mucho gusto y todo está en las redes, porque también es parte de movernos y llevar el cine a otros lugares. Entonces hemos ido, por ejemplo, al Autocinema Cocodrilo en Cholula, si alguien lo conoce, es un espacio padrísimo, es muy bonito ver cine al aire libre. Sí, claro, claro, y es muy bueno. En la pandemia justo, pues tuvo un repunte, pero hemos ido también a otras instituciones, por ejemplo, somos aliados del Benavente, entonces vamos allá a la Universidad La Salle, al TEC de Monterrey, a la Universidad Cinema, donde yo doy clases, y en espacios culturales, ¿no? En el Museo San Pedro, ahorita tenemos una colaboración muy importante, entonces podemos tener exhibiciones en todos lados. Tenemos un podcast, además, que pueden ver en línea. Y la cartelera ahora de este semestre ya no va a ser cada martes todas las semanas, va a ser cada 15 días, precisamente porque tenemos otras actividades. Queremos entrevistar personas, queremos hacer más cosas, pero sí, de planta nuestra sede fija, digamos, es la Casa Amarilla, a donde pueden ir. Las entrevistas se irían subiendo a nuestro portal para que las puedan consultar y puedan verlo todo en línea. Sí. El cineclub va a ser a las 4. Sí, y todo eso, insisto, si quieren después les paso la información más precisa. El último contacto que ven en la portada de esta presentación, el arroba espejumeante, es como me pueden encontrar en Instagram, si es que tienen redes sociales. También estoy en Facebook y ahí se pueden resolver todas esas dudas para que vean los proyectos que hacemos y que puedan ir. Es muy similar también a lo que pretendo hacer aquí en la clase, de platicar las películas. Obviamente acá será nuestra temática de cine mexicano, será más ameno, será plática entre todos. Allá también lo es, pero tenemos como ciertos mecanismos, ¿no? Les digo, ir a las 4 para que llegue la gente temprano, podamos comenzar con nuestra plática, después podamos ver la peli temprano y no nos estemos
tanto tiempo por los horarios de los compañeros de seguridad, de limpieza, etcétera. Ah, es la 2 Poniente. No me acuerdo el número, pero es justo arribita del Mercado del Parián. Se ubica en el teatro El Espacio 1900. Está ahí junto. Ese espacio, la Casa Amarilla, es en donde nosotros trabajamos ahí, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Pertenezco al Seminario de Estudios de Cine, entonces ahí es en donde estoy con este proyecto de doctorado. Pero bueno, además de la UAP, que está ahí en la presentación, les digo, pues colaboro con otras universidades, la Ibero, que me ha abierto las puertas y que ya estoy con ustedes y que tanto agradezco. Eh, Ahorita que hablabas de las limitaciones, ¿no? De los sí. cineastas, cuando hablas de lenguaje de sordomudos, Ujú. este, pienso, bueno, claro, yo sé que es nada más ahorita muy rápido todo, Sí. pero dije, bueno, ¿y por qué no con subtítulos? Ajá. Y imagino que lo han estudiado mucho, ¿no? Pero Sí, recurso. lo que pasa es que también ese proyecto que se está llevando como tal, como cine para imaginar, que se expande también a personas que a lo mejor tienen eh, discapacidades visuales u otro tipo de discapacidades, se intenta hacer como de una manera mucho más incluyente, ¿no? Entonces, no sé si han visto o no sé si alguien sepa hablar en lengua de señas mexicana, o no sé si alguien haya tenido contacto o haya visto a alguien, alguna persona con esta comunicación, pero suele ser muy, como muy teatral. Entonces no nada más es como la seña, sino como que las personas, si lo pueden consultar, por ejemplo, con la mañanera de la presidenta, hacen expresiones muy exageradas. Exacto, es muy histriónico, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo comprendemos la película, porque no nada más es como traducir lo que dicen los personajes en sus diálogos, sino que a través del histrionismo de la persona que está haciendo la traducción, se ve, por ejemplo, exacto como que el personaje está siendo muy emocionado o está triste o lo que pasa alrededor. Ujú. ¿Cómo era en el cine mudo? Exactamente, un poco. Y justo es algo que yo siempre les comparto a estos colegas, ¿no? A la comunidad sorda en especial, siempre les digo, bueno, hay que recordar que el cine empezó siendo silente. El cine no tuvo sonido por mucho tiempo, sino hasta los años 20, 30, incluso aquí en México. Y no es que el cine se haya mantenido silente porque no había la tecnología, porque la tecnología del sonido ya existía, sino que el cine se mantuvo silente por muchísimo tiempo como un acto de resistencia. Es decir, si recuerdan ustedes, el cine, y esto lo hemos platicado en otras clases anteriores, pero también nos sirve a propósito de nuestra introducción y que sepan que hay mucho de qué platicar siempre. El cine, pues, es un invento de finales del siglo XIX. En el finales del siglo XIX en Europa, recordemos que hay esta cuestión política, la diferencia entre lo que Marx llama la burguesía, la clase alta, y el proletariado. La burguesía, hay un momento muy importante en la historia en el que se prohíbe al proletariado hablar de cuestiones políticas. Por cuestiones de mantener control, por cuestiones de establecer pensamientos ideológicos, ¿no? Entonces, si recuerdan, por ejemplo, expresiones como el mimo en Francia, la pantomima, nacen precisamente como un recurso de la gente para poder hablar, para poder expresarse, para poder comunicarse, para poder compartir ideas, pensamientos, cuando estaba prohibido hablar. Por eso nacen los mimos. El cine nace bajo este contexto, nace siendo silente porque estaba prohibido hablar. Entonces, esta cuestión no solo de que el cine mudo tiene intertítulos, sino de que incluso si quitáramos los intertítulos, la película se podría entender por los actores como tienen también esta parte histriónica, ¿no? Exagerada, en cómo se presenta la situación, en que tenemos que prestar atención a lo que estamos viendo, no para entender gracias a un subtítulo, sino para entender gracias a la imagen. Entonces el cine, decía yo, pasa mucho tiempo sin sonido porque viene de esa tradición de resistencia, de esa inquietud de poder comunicar, y eso es una parte espiritual del arte, el querer
mantenerse fiel a expresar sin hablar. Digamos que el lenguaje del cine era concebido sin sonido, expresar más bien a través de lo que se ve. Por eso es que tardó tanto tiempo. Y regresando entonces a esta pregunta, ahora que sí tenemos sonido, pero que estamos en épocas en donde la gente, como estos compañeros que les comparto, tienen ciertas dificultades, pero quieren formar parte también de lo que es el cine, se busca ese regreso de también hacer que las películas puedan ser comprendidas. Entonces no nada más es como que los subtítulos, porque los subtítulos podríamos entenderlo como que es nada más el diálogo de los personajes que estamos viendo, ¿no? Digamos como Macario dice esto, María Candelaria dice esto, pero en el lenguaje de señas, que es muchísimo más expansivo, más incluyente, se puede ver también como que alrededor hay otros personajes que tienen miedo o hay otros personajes que están corriendo o que está... Hace poco vi un documental, documental que se llama La Falla, mexicano, y es sobre una maestra de niños pequeñitos, que les tiene que enseñar, por ejemplo, qué es correcto si las personas pueden tocar tu cuerpo, si es correcto que toquen tu cabeza o que toquen tu brazo, diferente a que toquen partes íntimas del cuerpo, ¿no? Entonces es el documental del trabajo que hace una maestra en la escuela en donde da clases, pero yo lo vi con la traducción de lengua de señas. Entonces, en un rectángulo abajo están los intérpretes que además de estar diciendo el diálogo de la maestra, en lengua de señas están diciendo, por ejemplo, los niños en el patio corren emocionados. Hay un niño que está solitario sentado en la esquina y nadie le pone atención. Hay una niña que está tropezándose, o sea, todo lo demás que vemos y escuchamos, pero que la persona que tiene incapacidad auditiva o visual a lo mejor no la puede percibir. Y eso también es muy parecido, seguro también les ha tocado ver alguna película con el audio descriptivo, ¿no? Es decir, que hay un narrador para ciegos, ajá, que está describiendo, como se los acabo de decir, ¿no? En el patio hay un niño que está corriendo y tiene sus tenis del Rayo McQueen, a lo mejor, ¿no? Comparte la comida con su compañera, no sé qué, la maestra llega. Entonces, todas estas maneras de integración de la gente que les estoy compartiendo nos lleva muchísimo a lo que hemos discutido en clase y que vamos a seguir discutiendo, que es entender a el cine no nada más como una historia que vemos y que nos entretiene, sino que hay muchísimos estímulos a través de la misma imagen que nos hace entender un mundo de posibilidades. Entendemos que en el cine lo que vemos es una historia que alguien nos cuenta, ¿no? No sé cómo vamos hasta acá, ¿cómo ven? ¿Está bien? ¿Está padre? ¿Les llama la atención? Sí, sí. ¿Están en la playa que sí. ¿La es por la libre? No. No. ¿Que no? No. No, mucho más reciente. No sé si ubiquen, justo ese era este primer ejercicio, porque de cine mexicano, y también por eso le decía yo a Ro, bueno, pues podemos tener muchos cursos, de ahí pues se desprende mi investigación de doctorado, pero pues podemos tener claro que el cine mexicano en sus diferentes etapas, o el cine mexicano desde temáticas o desde otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si lo abarcamos como evolución histórica, ¿cuáles de estas películas sí reconocen? La primera, a lo mejor la reconoce, María Candelaria es un gran clásico, incluso anterior a lo que llamamos la época de cine de oro mexicano, la época dorada. ¿Y por qué la reconocen? ¿La han visto muchas veces? Es por la imagen de Xochimilco. De hecho, la película de María Candelaria, la actriz, por cierto, es parte de las divas mexicanas, ¿no? Dolores del Río. Las Sí, fotografías de Gabriel la Figueroa. fotografía de Gabriel Figueroa, todos los datos que están mencionando, todo lo que ustedes recuerdan de la película, es importante tomar en cuenta para lo que yo estoy diciendo, de que no nada más es como que hayamos visto la película, nos gustó y no sabemos lo que hay detrás, sino que la película formó una identidad. Eso es lo importante. Entonces les digo, María Candelaria, una película preciosa, anterior a lo que llamamos época de oro del cine mexicano, pues resulta que fue de las primeras películas que crea en nuestro pueblo mexicano la idea de un indigenismo virtuoso. Si recuerdan los personajes de María Candelaria, ¿recuerdan quién es el otro personaje? Interpretado por Pedro Armendáriz,
su personaje, Lorenzo Rafael, ajá, es esta imagen de la pareja de indios mexicanos vistos desde lo valioso y virtuoso, heroico que es el indígena. No desde una visión como hoy en día lo tenemos, que llamamos mucho patriarcal, justo hegemónica o adoctrinante, ¿no? O cómo decirlo, este, como protectora de nuestra parte, el decir, ay, los indios pobrecitos, hay que verlos, hay que entender. Más bien es como ellos tienen su propia visión, su propio valor cultural, historia, y eso también es algo que yo defiendo mucho actualmente hoy en día del cine indígena. El cine indígena se hace de una manera completamente diferente al cine, incluso al cine que vemos, ¿no? Porque tienen una manera muy diferente de hablar y de entender el mundo, Cosmos. su propio cosmos, su propio lenguaje, ¿no? Entonces, en esa película, insisto, es de las primeras expresiones en donde estamos formando una propia mitología mexicana, es decir, nuestro héroe mexicano. Recordemos que el cine, parte de lo que vamos a estar platicando, el cine llega a México antes que a Estados Unidos. El cine llega a México sí a través de los europeos, pero también como una manera de poder contar historias locales. Entonces, si nos es quizá muy fácil imaginarnos cómo el western en Estados Unidos, recuerdan las películas de western, el género de los vaqueros, películas de indios contra vaqueros y diferentes temáticas, nos podría ser fácil pensar como si el western sirvió para sentar las bases de lo que es un estadounidense, de lo que es la ideología, la identidad estadounidense. O sea, el cine mexicano hace lo mismo, lo que es un mexicano, no como una persona que se desprende del americano o que se desprende del europeo, sino que viene de acá. Y eso es lo que hace María Candelaria. O sea, esta idea de María y Lorenzo Rafael es regresar a la leyenda del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, los indígenas tienen su propia fortaleza y su propia virtud, como lo vemos en la película, por ser tan estoicos, por seguir siendo tan fieles en sus creencias, ¿no? Que incluso en muchas de las escenas vemos que el pueblo como que los expulsa, ¿no? Como que ya no los quiere porque han cometido adulterio, por muchas cosas, ¿no? Y entonces los vemos a ellos y no los vemos combativos, no los vemos sumisos, más bien los vemos fieles a lo que son, a su propia personalidad. Entonces es esta idea nuevamente de imaginarnos cómo en los años 30, en los inicios del siglo pasado, la gente veía en el cine mexicano lo que éramos nosotros, ¿no? Nuestras raíces, no como lo que tendríamos que ser o no como los ejemplos de otra nación, sino como algo meramente mexicano. De ahí viene eso, ¿no? ¿Cómo ven, Leo? Sí. La película esta donde actúa María Félix Ajá. recibe un premio En Berlín, sí. sí, pero ¿por qué? O sea, ¿tú cómo lo interpretas? Porque nosotros, yo pienso en general, ¿no? Ujú. Vemos que pues no le creen eso a Pedro Infante. Sí, es correcto. Ajá. No le creemos a Pedro Infante su Ajá. actuación, ¿no? Y a Pedro Armendáriz, que era de ojos verdes. Pero también lo mismo podríamos cuestionar de Pedro Armendáriz y Emilio Fernández, ¿no? Emilio el Indio Fernández, una persona muy alta, por ejemplo, ¿no? Es también esta parte de no, la interpretación, de no esperar nosotros una representación del indio como una imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza, sino como que el indio mexicano es de muchísimas maneras, es muy diverso, ¿no? Entonces, el mismo Pedro Armendáriz, Emilio el Indio Fernández, pueden ser representaciones de diferentes
pueblos indígenas, no necesariamente el que nosotros pensamos o que tenemos más cerca, que es a lo mejor sí chaparrito, piel morena, sino como en el norte son diferentes. En el más al sur son diferentes, ¿no? Entonces hay como una gran diversidad. Y ahorita voy a ese punto de la película de Tizoc. Sí, adelante. Yo a propósito de lo que dice, lo que pienso es que, por ejemplo, en el caso de Tizón, porque yo no he visto María Candelaria, Ah. a mí me parece como justo lo contrario de lo que tú dices, que es como retratar la realidad indígena mexicana, que es muy amplia y diversa, como bien lo dices. Yo lo que diría es que en el personaje de Pedro Infante hay una caricaturización Sí, del indígena, o sea, nada que tenga que ver con la realidad, o sea, cómo camina, camina a brinquitos. es correcto. ¿Cómo habla, no? La manera en la que habla, perfectamente lo describes, es una caricaturización, ¿no? Que incluso en otras películas mucho más recientes, no sé si recuerdan o hayan visto Güeros, una peli muy importante, más de cine mexicano contemporáneo. El personaje de Tenoch, la vimos, creo les compartí yo sí, ¿no? Que similar a Roma, es contemporánea, pero el personaje justo hace esa cuestión de que está con su chica y están compartiendo y entonces hacen una broma. Es que el cine mexicano siempre hace eso, ¿no? Solo tienes que poner actores que hablen así como indígena. El mismo actor se está burlando de esa caricaturización que era antes del cine mexicano, ¿no? Y esa es la respuesta. Lo que vamos a ver a través de nuestras clases, haciendo este recorrido histórico, es ver cómo hay un cambio en representaciones que podríamos llamar correctas o a lo mejor que tienen un valor artístico propositivo y películas que, como Tizoc o como otras, que incluso cuando han ganado premios en el extranjero, en realidad tendríamos que ver, son buenas por ciertos valores, pero por otros contrarios son problemáticas, precisamente por eso, ¿no? Es una representación más bien apropiada, no es tan real, es un poco una burla, una caricatura, muy, entre inocente y entre, ¿saben? Como mal hecha, ajá, como para hacer un chiste, para hacer un melodrama. Vaya, lo que hay en Tizoc es una super telenovela. Entonces también entender eso, ¿no? Es que a la gente le gusta la telenovela. Entonces, qué bonita la historia de que se enamora y le canta la canción, todo esto. Pues sí, porque es a lo que le gusta a la gente, a lo que va a llamar la atención a un público, pero pues a causa de qué? Como consecuencia es que estamos haciendo una película que es problemática porque no es la identidad correcta o la identidad real. ¿Por qué gana premios? Y eso de nuevo es lo que yo propongo platicar en las películas que podemos ver. Pues es que también, tristemente, habría que traer a la discusión esta cuestión de qué es lo que los europeos ven de lo mexicano. Muchas veces el europeo piensa, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, como algo exótico, ¿no? Entonces, muchas veces hay esta cuestión de que en Europa las películas latinas y así de muchos lugares ganan premio porque ellos lo que quieren es ver miseria, pobreza, lo que no hay allá. El mexicano sentado con el sombrero, ¿no? Exactamente, entonces difícilmente, y eso es algo que, de nuevo, insisto, podemos ver con las películas y cómo han evolucionado, cómo es que llegan a otros países, ¿no? Hay fenómenos muy interesantes que después lo platicamos más a fondo, de, por ejemplo, por qué en Alemania les encanta el santo. No sé si sabían eso, pero son fanáticos de las películas del santo. Vienen a México de intercambio, se enamoran de los luchadores. De los luchadores. Sí, sí. Y así hay muchísimas cosas que son muy interesantes, ¿no? Que podríamos platicar. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, hay cosas que más bien podríamos cuestionar si es bueno, es malo, o por qué nos gusta, por qué no nos gusta, cómo funciona. No, porque una cosa que también hablábamos mucho y hablando de cine siempre es este tema de nuestra conversación, el separar nuestros gustos personales, que puede ser muy válido decir a mí sí me gusta o no me gusta, de el punto de vista más objetivo, ¿no? Entonces puede ser, ajá, me gusta, no me gusta, pero sí es buena o es mala o cómo la entendemos. Y a partir de eso, como dicen ustedes, qué curioso ver
que lo que se conoce en el extranjero de lo mexicano es o los luchadores, o el Chavo del Ocho, o el cine de ficheras, u otras cosas que a lo mejor a nosotros nos puede parecer incómodo, ¿no? Entonces también es esto de cuestionar por qué a otros lugares les gusta, Pero ¿no? los gobiernos no propician también ese tipo de películas con fines políticos. Sí, también muchas veces pasa eso. Sí. Hoy en día eso es lo que les puedo compartir y ahorita pasamos justo a estas películas que son, sobre todo la última, que es la de cine más contemporáneo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las agendas? A través de la historia del cine mexicano, algo que sí tenemos que abordar en nuestra clase y conforme vayamos avanzando, es cómo han ido cambiando las agendas culturales y políticas. Me refiero a precisamente quién regula el cine en México y que propicia qué películas le importa a el poder que se hagan en México. Y de ahí viene la problemática que yo les decía al inicio de por qué algunas películas sí se ven y algunas películas no se ven. Hay mucho cine independiente que lo tiene dificilísimo porque cuestiona, porque pertenece más bien como a expresiones contraculturales. Eso difícilmente va a tener una buena distribución, contrario a lo mejor a una película que tiene mensajes más bien comodinos o más bien a favor de la sociedad, ¿no? Y no es que tenga eso nada ni bueno ni malo, más bien es que, como lo digo, hay que cuestionarlo, hay que entenderlo. Entonces, así ha sido también esto. Hablar de cuánto tiempo en México hubo censura, por ejemplo, tiene que ver con qué películas se hicieron que pueden ser increíblemente potentes y artísticamente poderosas, buenas que disfrutamos, pero que a lo mejor tenían un mensaje que por alguna u otra razón no era conveniente, ¿no? Como han escuchado a lo mejor el caso de La sombra del caudillo. ¿Alguien ha escuchado? Una película que estuvo censurada desde que se hizo la película en 1960 hasta el 89 con con el salinismo. ¿Por qué? Y han seguro escuchado, recordarán que Salinas siempre se hablaba a sí mismo como el presidente que quitó la censura. Sí, bueno, pero eso es bueno o es malo o bajo qué contexto, ¿no? Entenderlo así como sí, él decía que quitó la censura. Había igual muchísima censura en el priismo en los 90, claro que sí, pero le convenía porque pues recuerden que él venía de una elección fraudulenta, ¿no? Entonces convenía que se viera como, claro, es el presidente que quitó la censura y así a través de la historia, que es lo que pasa, ¿no? Así con las películas que estamos viendo. No sé si hay algún otro comentario, hasta acá, algo que les llame la atención. A mí me da curiosidad, ¿cuál era el contexto socioeconómico, político de cuando se hace María Candelaria? Porque yo creo que esta cuestión de que se ponga en el foco popular a los indígenas en un país que tiene una discriminación tan fuerte y tan soterrada a la cuestión indígena, me parece que no es inocente, o sea, debe haber Sí. perseguido alguna cuestión que en el momento, en ese contexto, era importante hacer. Sí, por supuesto. Eso también es lo que va a ser muy interesante de platicar. Y además de qué opinan ustedes y cuando veamos las películas, qué nos imaginamos o si recordamos en las clases de historia qué había pasado o qué podemos expandir. Todo eso me interesa muchísimo. En el contexto de María Candelaria, recordemos que estamos hablando de tiempos post-revolución. Todo lo que hay que hablar de la Revolución Mexicana siempre tiene que ver con la pregunta, ¿quién ganó? O sea, ¿la revolución sirvió de algo o no sirvió? ¿Quién ganó? Y a mí, que no me acuerdo si ya se los he comentado, pero algo que me llama siempre muchísimo la atención, y les digo, yo doy clase a nivel licenciatura y maestría, pero ya me estoy enfrentando a generaciones de jóvenes. Imagínense, ya mis alumnos, la gran mayoría nacieron después del atentado del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos, ¿no? Pues ellos ya ni siquiera vivieron ese momento, mucho menos pensar que vivieron otras cosas como, o que se acuerdan como de la revolución, o como del temblor del 85, o como de muchas otras cosas que para la identidad mexicana son importantes, ¿no? Entonces les decía, a mí me llama mucho la atención como muchas personas de nuevas generaciones solamente recitan, hablando de la revolución,
pues los héroes son este y este y este y este, no se les ocurre pensar que todos los personajes que están diciendo de la revolución no eran amigos, en la revolución había muchos bandos y todos tenían ideologías diferentes. Entonces ellos recitan como, pues claro, Carranza, Zapata, todas las personas como si fueran todos los héroes del mismo bando, cuando la realidad es, todos luchaban por objetivos diferentes. Entonces lo que cuestiono mucho es, hay que recordar esta parte de la revolución, ¿sirvió o no sirvió y quién ganó? María Candelaria, pues podemos decir, la fundación del partido político, gracias a los sindicatos, fue poco tiempo después, exactamente. Entonces sí podríamos ver un poco de eso. En el contexto de María Candelaria en específico, convenía crearle a la nación héroes mexicanos, porque acabábamos de pasar una guerra en donde no teníamos claro para qué había servido. No teníamos claro quién ganó, no teníamos claro si las cosas cambiaron o no cambiaron. Y va a haber un tiempo, les digo, todo lo que es la época postrevolucionaria, en donde el cine va a hablar bien de la revolución para crear ciertas imágenes del pueblo mexicano, como, claro, la revolución nos hizo mexicanos, y ya mucho tiempo después va a ser curioso en los cambios que podemos discutir, que va a haber películas que de hecho cuestionan a la revolución. Entonces sí, María Candelaria viene de esta época de necesitamos y conviene hablar de íconos mexicanos, de identidad mexicana, de nuestros héroes legendarios, ¿no? De nuestras leyendas mitológicas. Ya más tiempo después va a ser todo lo contrario. Ahora los cineastas pensaban, pues ya no estamos ahí, más bien ahora lo que necesitamos es cuestionar si sirvió o no sirvió, y por eso lo que les decía, la película La sombra del caudillo, entre otras, es una película que muestra a el caudillo como un corrupto, como una persona que buscaba su propio beneficio. Eso no lo veíamos en la época de oro ni en la época posrevolucionaria en donde había que hablar bien de la revolución. Eso no fue sino hasta, vemos la segunda película, es Macario, ¿no? Los años 60 hay un cambio. Los años 60 es una década completamente contracultural, porque son películas que comenzamos a ver desde propuestas muy diversas, que ya no nada más alaban el pasado, sino que empiezan a cuestionar nuevas cosas, ¿no? Y que también sirven para formar nuevas identidades. Macario, si la resumiéramos, si han visto Macario, es otra de las películas clásicas que nos encantan mucho. Si la recuerdan, si tuviéramos que dar como una conclusión, ¿de qué se trata? ¿O qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que rescatan? Las tradiciones del Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿qué más? La pobreza, La ingenuidad. la ingenuidad, la lealtad. Recuerdo, sí, adelante. En la vida que esa foto también nos pasamos a eso. Sí. ¿El fotógrafo se supedita al director o le da más mano libre? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta, sí. Y en otro módulo también habíamos estado platicando un poquito de eso, porque sobre el lenguaje de cine nos importaba muchísimo hablar sobre cómo se produce una película y cuál es la relación entre el director de una película, y ahí es también esta parte que les decía que cuestiono yo en mi tesis, de quién es el autor de la película. ¿Es el director? ¿O es todo su equipo? ¿O qué onda, no? Y entonces, o es el guionista, o es el productor, o es el editor, o es el actor, ¿no? Y una respuesta pronta a todo esto es que la autoría, pues no es una persona, es un grupo de muchas personas. Algo que yo digo mucho es que el público también somos autores en el momento en el que vemos la película y la interpretamos. Entonces nos imaginamos algo que a lo mejor el director no se había imaginado, ¿no? Entonces esta cuestión como de, sí, en el trabajo en equipo de una película, ¿cómo hay un funcionamiento? La respuesta corta es el fotógrafo, así como el actor, el sonidista, el decorador, el maquillista y todas las personas que integran un equipo cinematográfico, que son muchas, todas tienen una chamba específica que hacer. ¿Quién les dice qué hacer? Si es el director. Pero
En el mundo ideal, se supone que el director debería decirle a su equipo, hagan esto, quiero esta fotografía, quiero este estilo, quiero esta iluminación, quiero que se vea así, pero que ustedes también, como profesionales que son, me den sus propias propuestas. Eso en un mundo ideal. Porque también les puedo decir, hoy en día luego no resulta así, ¿no? Luego los jóvenes directores hoy piensan que son directores y se hace lo que ellos dicen solo porque son directores. Pues eso está chafa. Porque si yo soy director y quiero que alguien de ustedes sea mi fotógrafo, pues me interesa ver su trabajo. Entonces, debería de ser un balance entre yo director, la imagen de mi película así, pero ¿qué me puede proponer mi fotógrafo? Y a lo mejor si mi fotógrafo tiene una idea increíble, adelante. Eso sí es lo que vemos muchísimo en estas películas, porque hablamos de grandes artistas talentosos. Gabriel Figueroa, claro que tiene muchísima autoría en estas películas. Son sus imágenes, sí, pero hay otras películas en donde no. Adelante, Tassi. Oye, gracias, y con María, que me regreso María Candelaria. Sí, Es de la misma época, según yo, la de Enamorada con María Félix. sí, De, más o menos. de la cucaracha, la de que sale también María Félix con. Ajá, que son de la revolución. La cucaracha es posterior. Sí. Y recuerdan también justo es esta parte de que María Félix es todo un ícono. Tengo un colega que es especialista en las divas mexicanas y le interesa mucho la telenovela y esta cuestión como de lo dramaturgo, la dramaturgia mexicana. Entonces, él es especialista, él sí te puede decir, no, es que ella sí era diva, no era diva, no sé qué. Pero él puede hablar muchísimo de que María Félix era la gran diva mexicana, ¿no? Sí, yo aquí no, o sea, aquí mi punto es como que fueron en la misma época, ¿no? Más o menos, sí, sí. Porque lo que iba a decir es que Enamorada es de esas primeras películas en donde María Félix está apenas dándose a conocer ante todo el público mexicano y se consagra como la gran diva mexicana, que además tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Es una figura icónica en nuestra historia. Y La Cucaracha, precisamente Enamorada es una película, si la recuerdan, y la podemos ver también en nuestra clase, que está narrada en tiempos de revolución, pero nunca queda claro sobre qué bando estamos hablando. Los personajes van uniformados de maneras diferentes. Eso tiene una razón, que precisamente es darle al público el mensaje de no tienes que ser partidario ni de este ejército ni del otro, sino que todos, por igual, son igual de buenos y bondadosos. En la época de Cárdenas, que ya habían matado a Obregón, expulsado. Sí, pues posterior a la revolución. Es correcto, sí. Y ahí es entonces ese contexto de María Candelaria y de Enamorada, como dice Tassi. En cambio, La Cucaracha, que es posterior, ahí sí, si recuerdan, el personaje de María Félix es más como la soldadera que cuestiona la misma revolución. Esos son los cambios de los que podemos estar hablando, ¿no? ¿Es de la escena que filmaron en Cholula? Enamorada, sí. Enamorada. Sí, sí. Si han ido a el Zócalo de San Pedro Cholula, el restaurante de Enamorada que sobrevive todavía, es porque se grabó ahí, precisamente. Sí. Sí, ajá. Y bueno, de Macario hablamos, decimos que es esta época ya en los comienzos de la década de los 60, cuando hay nuevas propuestas de las cuales hablar. Yo decía, ¿qué recordamos de Macario? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Una señora a la que yo le tengo muchísimo cariño, que le hacía de comer a mi familia, y que atendía a mis abuelos, siempre platicaba yo con ella de cine mexicano que ella veía muchísimo en su infancia y me dice, Macario me gusta mucho porque es la historia de una persona que no pierde la fe, pero sí la cuestiona, pero en ciertos momentos como que ve a Dios, ve a la muerte, lo que sea, pero además es una persona que es tan pobre, pero tan pobre que ni siquiera tiene que comer. Y fíjense cómo lo que ella recupera de la película es cierto, pero también hay un montón de otras cosas que también podríamos recuperar de la película que a veces pasan desapercibido, como lo es la cuestión de la muerte.
¿no? O sea, al final, y si no han visto la peli, insisto, pues es un clásico, es de nuestras películas más conocidas, es como de nuestras mejores películas, a mí me gusta mucho, pero si no, se las voy a arruinar un poco. Pero ¿qué pasa en el final de la película, no? Esta cuestión de murió, no murió, o qué pasó al final, es este tipo de mensajes que nos interesa mucho en nuestro cine para entender que la película, si bien sí habla de la pobreza, también está diciendo que al final la muerte le llega a todo el mundo por igual. Es lo único seguro, dice la película, ¿no? De hecho, hay muchas frases en los diálogos de Macario, dialogando con la figura de la muerte, en donde se cuestiona eso, ¿no? Dice, Macario, lo vas arrastrando y es lo único que tienes seguro, ¿no? Macario, vas huyendo de ello, pero no puedes huir. Exacto. Oye, Chucky, Sí. y también se creó a través de Macario la región cinematográfica, Ajá. una historia interesante del autor del libro que fue inspirado, Ah, sí. de Ray Travel, Sí. de que era un hombre que no le gustaba salir a la palestra ni nunca le interesó o sea, nunca se percató en lo que iba a provocar su libro. Sí, sí, También se cuestiona Bruno Traven. la historia de Traven, ¿no? Que si era realmente Sí. un autor o una autora. Exacto, para empezar eso, ¿no? Porque era un De seudónimo. quién era, porque es un seudónimo y hay muchísimas teorías conspiranoicas por ahí que dicen que incluso no existió, que era alguien más, que de dónde viene, exacto, porque hay muchas historias de Bruno Traven que se adaptan aquí en México. Macario es una de ellas, ¿no? Pero bueno, que después los guionistas, el director, como decíamos, quién es el autor de la película, que adaptan esa historia y la llevan a la pantalla, apropian el mensaje de la novela hacia algo nuevo que se va a comunicar, insisto, a través de las imágenes, ¿no? Ver a Macario hablar con la muerte no es nada más una imagen que ocasionaría el mensaje de esta película es de los pobres, sino todo lo contrario. Todos somos Macarios, dirían los jóvenes hoy con su hashtag, ¿no? Y un pensamiento mágico, ¿no? Sí, y además el pensamiento mágico, exactamente, eso es muy bueno. Fíjense cómo pasamos de esa película de María Candelaria, que era un poco la parte de ver el preciosismo el de la realidad. La fotografía de Gabriel Figueroa es hermosa en esa película porque nos muestra las imágenes de Xochimilco, de la montaña, del volcán. Los cielos. Exacto, pero para el paisaje mexicano real, a Macario, en donde ya hay esa parte de la fantasía, de lo sobrenatural, esa mítica escena que puse en la imagen, cuando va a la gruta ahí y que se encuentra con todas las velas. Entonces ya estamos hablando también de que es un imaginario mexicano del inframundo. ¿No? Es algo que nació en esa película y de nuevo que fortalece esta idea de cómo los mexicanos, tú lo decías también, que jugamos tanto con la muerte, con la tradición del Día de Muertos, que tenemos una relación tan estrecha con la muerte, ¿cómo es que entendemos, exacto, sí, lo que es la muerte y que al final le llega a todos, ¿no? Se burla de eso. Ujú. Sí, sí. Eh, la siguiente película, esquina Izquierda. inferior izquierda, Tal vez. película que es representativa de qué periodo histórico del cine. No, más cercano para acá. Los noventas y los 2000, sobre todo en los noventas, es en donde se comienza este movimiento rarísimo que también lo podemos discutir, que se conoce como el qué. El nuevo cine mexicano. Para empezar, que justo les digo, bueno, pues aquí estamos bien a gusto con la conversación. Tenía muchas diapositivas, pero es lo que estamos platicando, ¿no? O sea, lo que vamos a ver. Me voy a adelantar hasta acá. Bueno, de la época de oro ya hablamos. Si no, ahora me regreso. O sea, esta es la presentación. Decía yo, es la introducción de esta clase y que vean un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Pero pues bueno, hay mucho de qué hablar. Fíjense cómo veníamos de esta decadencia. Si recordarán, que justo podríamos cuestionar, ¿no? Ahora yo puedo
compartir ya está cargando, en un diplomado que estoy dando de historia de cine mexicano, en conjunto con otros colegas. Me encargaron esta época como si yo fuera el gran experto. Dije, bueno, no soy experto, pero me lo aviento porque es una época importante también a la que hay que prestarle atención y estudiar y es muy interesante, ¿no? Sí, la verdad hay mucho que discutir ahí de películas y lo que llamamos, como puse ahí, la decadencia, lo grotesco. Lo grotesco es un término bien importante, ¿no? Porque también es como, no nada más como algo horrible, asqueroso y que nos cause molestia, sino que es la liberación del espíritu. Pero justo que veníamos de una decadencia, el cine mexicano en los setentas, en los ochentas, tuvo una increíble caída. También tiene muchas razones políticas ahí. En el sexenio de Echeverría, en el sexenio de Luis Portillo, y posterior hasta Salinas, veníamos de cierto control político en el cine. Echeverría puso a su hermano a cargo de cultura. Y después del echeverrismo vino el Margarato, la hermana de López Portillo, estaba a cargo de Margarita López Portillo, estaba a cargo de el apenas creado IMCINE. Entonces tenía que ver con que políticamente estábamos viviendo en sexenios priistas de una sequía completa, que por eso si recuerdan, en los setentas, en los ochentas, que se hacían películas horribles, no solamente como de las ficheras, sino como de las comedias absurdas que a veces nos acordamos con mucha risa. Pero Mecánica Nacional es una joya por muchas razones, ¿no? Pero fíjense. ¿Mm? No, es que es lo que les digo. Fíjense cómo hay toda esta evolución, ¿no? ¿Cómo es que algunas películas como Mecánica Nacional... ¿Mm? Sí, sí, cierto, sí. Sí, se casó con... Ajá, con Sasha Montenegro. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Hablar de películas como por ejemplo Mecánica Nacional u otras similares que tienen cierto valor, al menos el pensar cómo es que justo el cine ahora habla de cosas que son de la gente, del pueblo, de la calle, Los Caifanes. a llegar a eso. Y Los Caifanes, una magnífica película. Entonces les digo, vean este cambio de nuestro identitario, de nuestro imaginativo, que ahora ya estamos reconociendo como que, ok, el cine no es nada más como el arte elevado, en donde los personajes hablan con histrionismo y con mucha elocuencia, sino que los personajes pertenecen a la calle, ¿no? Pertenecen a lo popular, hablan con groserías, tienen... ¿Mm? Exactamente, hay ciertos oficios que existen y que son de resistencia que antes no se veían en el cine. Pero justo eso entra en decadencia, como les digo, cuando hay un exceso en las películas como La risa en vacaciones, como El chanfle, como Dos nacos en el planeta de las mujeres, ¿saben? Como todo este tipo de títulos que nos resultan tan molestos y chistosos porque estamos en una época en donde se procura ver cine que solamente da risa y va a ser extremadamente popular y no un cine que haga reflexión, que haga un pensamiento cultural. Eso tiene que ver con lo que ahorita estaba yo criticando un poco de estos sexenios, ¿no? No va a ser entonces, por eso se llama el nuevo cine mexicano, no va a ser sino hasta la época de los noventas, cuando hay películas que comienzan como algunas que ya comentaron, Amores Perros y Tu mamá también, La mujer de Benjamín, Perfume de violetas, películas que sí van a ser a propósito muy llamativas, porque hablaban entonces no de aquello que dentro del conservadurismo hay, hagamos comedias románticas o chistes con albures, propiciaban cierto mensaje a la gente de cómo tenemos que ser, de hacer la risa a ser naco, ¿sabes? Sino más bien cuestionar de qué es en verdad un mexicano. Y puede ser un mexicano de muchas formas, como lo vemos en Amores Perros, la gente que tiene que vivir el día a día, o en Temporada de Patos,
dos niños que solo tratan de sobrevivir un domingo cualquiera, divirtiéndose como pueden, o en cualquier otra de esas películas que les digo, el cambio que se ocasiona es el nuevo pensamiento que critica de lo que antes no se hablaba, ¿no? Eso es Amores Perros. Sí, adelante. Película Los Hermanos del Hierro. Los Hermanos del Hierro pertenece, de Ismael Rodríguez, pertenece a esta época también de los 60, igual que Macario, en donde también veíamos este cambio de la época de oro y de los valores, digamos, de lo más bonito, puro, precioso mexicano hacia diferentes realidades. Los Hermanos del Hierro contaba una historia del norte. ¿No? Recuerdan los hermanos que de hecho cuestionan a su madre, ¿no? Y vemos al personaje de la madre que es poderosa, que es tan malvada, ¿no? Les dice, tienes que vengar a tu padre. Y la madre es una mujer muy poderosa con los hijos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y ese tipo de cambios, de nuevo, es lo que vamos a estar viendo. Y ahora sí, llegando a la última película. Esto es cine mexicano contemporáneo. Esa película es Sueño en otro idioma del 2017. Sueño en otro idioma. ¿Nadie ha visto esa película? Esa es una que les puedo compartir que vean como mucho más contemporánea. Es mexicana, claro, sí, sí. Es película de Ernesto Contreras. Se trata de un lingüista que va a un pueblo ficticio. Sí, del 2017. De hecho, es una coproducción México-Países Bajos, si no mal recuerdo, pero vaya, es cine mexicano. Pues la historia se trata de un lingüista que va a un pueblo indígena. Es ficticio, ¿no? O sea, por supuesto, lo que nos cuenta la película se basa en problemáticas reales que sí hay. Ahorita que se los cuente, lo van a detectar de inmediato, pero la historia es inventada. Entonces va a este pueblo porque los indígenas que hablan la lengua originaria de ese lugar ya están por extinguirse. Entonces ya se supone que solamente hay dos personas que quedan que hablan esa lengua y el trabajo que quiere hacer este lingüista es grabarlo y es preservarlo. Hay una discusión enorme sobre lo que es la lengua, ¿no? La lengua no nada más es el habla, la lengua es imagen del mundo, ¿no? Como decíamos hace ratito, precisamente con el cine indígena y con la lengua indígena. ¿Cómo es que una persona piensa y vive el mundo? Entonces, por ejemplo, en la película, estas personas tienen una cosmovisión que dice, cuando morimos, vamos a este lugar y estamos en una fiesta, y tienes que hablarle con ellos o no, o yo quiero hablar con mi madre, y va y le dice, mamá, dice, seguro está bien peda, ¿no? Seguro está bien borracha. Sabes, como cada cultura, cada región, no solamente es la lengua como hablan, sino así viven, así ven el mundo. Entonces se supone en la película que este lingüista va a hacer ese trabajo de rescate de la lengua, pero estas dos únicas personas que la hablan, salud, no se llevan bien. Entonces no quieren hablar porque llevan años peleados, son dos señores mayores que llevan años peleados y que no se hablan. Entonces, esta imagen que vemos acá tiene que ver con por qué no se hablan, ya se imaginarán o no, ya veremos la película y la discutimos, pero la película tiene mucho flashback, mucho recuerdo a ellos de jóvenes hablando en su lengua y cuando empezó la problemática de por qué no se hablan y ahora en el presente, el trabajo que tiene que hacer este joven de recuperar su lengua pero partiendo de que hay dos personas solamente, todos los demás ya murieron, solamente dos personas que la hablan, pero ellos no se hablan entre ellos. Entonces, si se dan cuenta también, así como ahorita yo les platiqué de esta última película, que es la que no han visto, y de las otras que sí ya las vieron, o a lo mejor que las recordamos, el cine mexicano ha pasado por una serie de transformaciones increíbles que tienen que ver con cómo los artistas mexicanos vamos teniendo diferentes intereses en de qué hablar, de qué contar historias, de qué relatos nos interesa hacer películas
y tiene que ver también eso con cómo hemos evolucionado. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver películas increíbles, vamos a estar platicando y tendría que ver con esto. El cine es una experiencia cultural, el cine es una industria, hay transformaciones, hay que entender si lo que estamos viendo es la verdad o no lo es, o a qué le llamamos la verdad o no, diferentes perspectivas. Como les digo, ahorita me puedo ir adelantando qué es en realidad el cine mexicano, este, por qué hay intereses de retratar ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita lo que les comparto en la pantalla, de las primeras vistas cinematográficas que se hicieron en nuestro territorio, cuando llegaron los franceses, por supuesto, eran de Porfirio, ¿no? Eh, hay una vista muy importante de cuando el presidente Porfirio Díaz se reunió con el presidente Taft de Estados Unidos. O sea, cómo el cine mexicano comienza siendo documental, por supuesto, otra vez tiene que ver con que, les decía yo, si el cine llegó a México primero que a Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería nada de los franceses y don Porfirio, claro que quería todo, decía, ay, pues vienen unos franceses, pues que vengan. ¿Cómo es que México comenzó a hacer documental del presidente Porfirio y en Estados Unidos no, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto ha ido cambiando. Entonces aquí tengo algunos títulos de ciertas películas. El lenguaje, ¿no? Ajá. Que no solamente las palabras. Sí, Entonces me remite a la Malinche, sí, que no era traductora, era intérprete, sí, ¿verdad? O sea, sí, explicaba lo que realmente querían decir los sí. indígenas y lo que querían decir los españoles. Es correcto, y hace poco una colega ahí del instituto hizo, acaba de terminar su tesis, es sobre la Malinche, precisamente, y habla sobre la interpretación y sobre imaginarios mexicanos, sobre todo la figura de la mujer. Defiende mucho a la Malinche, la Malinchen, porque pues, recordemos es una figura que se cuestiona mucho, ¿no? Sí. Y que hay mucha controversia sobre si fue una traidora o no, y de hecho ella en su tesis la defiende mucho. Esta es una tesis muy interesante, o bueno, sobre todo a mí porque yo no sé mucho sobre eso. Sí, la entiendo. Ella la defiende mucho y es especialista y lo liga mucho con algunas obras de teatro que hay, que son muy interesantes. Aquí algunos otros títulos que les comparto rápidamente, igual muy anteriores a lo que llamamos la época de oro del cine mexicano. A lo mejor han visto algunas, a lo mejor han escuchado de algunas. Santa y la mujer del puerto son historias que se hicieron muchas veces. Hay una maestra que dice que cada década tiene su propia santa. Casi, casi es cierto, se hizo muchas veces. Pero tiene que ver también con cómo es que desde muy temprano en la historia de lo mexicano había un interés por darle un valor a la mujer que se prostituía, a la mujer que tenía que buscar. Sí, también, ajá, exacto, sí. Entonces, de hecho, ahí qué curioso, ¿no? La primera película de Santa, que es de hecho muy corta, si ven en la ficha técnica que les puse ahí, dura 47 minutos y es una película silente. La segunda versión de Santa, les puse también cuál es la actriz de Santa para que recordemos esas imágenes, ¿no? Lupita Tovar, la segunda Santa. Esa es la primera película sonora mexicana que tenemos. Una película un poquito más larga, digo, sigue siendo una peli corta, 1 hora 20, pero en donde imagínense ustedes pensar que vemos esta historia de la mujer que de cierta manera tiene que prostituirse, que hay un enamoramiento, que hay una historia muy bella ahí, pero ¿qué es lo primero que escuchamos en México? La primera película sonora. Y escuchamos a el niño que llega y le dice, niña santa, la de los ojos más bonitos. No es algo como muy romántico pensar también como eso es lo que escucharon los mexicanos, lo primero que escuchamos de nuestro cine. Y que después se ve también en diferentes iteraciones, como también les digo, La Mujer del Puerto se hizo varias veces en diferentes contextos, diferentes actrices, y que fue formando lo que después sería no nada más como las historias de la mujer en los escenarios nocturnos, después vendría el cabaret, después vendría el salón, el baile de salón, posteriormente la fichera,
sino que también es las historias mexicanas de la gente común, ¿no? Y así es lo que vamos a ir discutiendo, ¿no? Aquí les traigo algunas imágenes de la época de oro. Quizá ubicarán algunas cuantas películas o íconos, como les digo, las personas, ¿no? Cómo pasamos de estas personas que han forjado una cultura a la decadencia que les decía hace ratito, que ahorita llegamos también justo a eso, ¿no? Al menos vean como en los galanes, ¿no? La época de oro y después los galanes en los 80s, pues eran Luis de Alba y Sayas. Esta no era ganar ni nunca. Pues no, no. Al menos ahí también es como un poco la pista de esa decadencia, ¿no? Sí, igual hay otra maestra que dice es que antes, pues, veíamos a las películas con Pedro Infante y decías que es el guapo mexicano y después, pues, las películas de Sayas y de Luis de Albas y de César Bono, decías, pues, ese ya no es el galán. Exacto, sí. Pero que hay una transformación constante, ¿no? Les decía rápidamente, estas películas de los 70s representan la resistencia de que si bien estamos entrando un poco en la decadencia, hay una generación de los cineastas que fueron los primeros egresados en las primeras escuelas de cine que se crearon y que venían con historias muy diferentes de contar a lo que se había visto. Entonces, personas como Jaime Humberto Hermosillo, con esta magnífica película que cuestiona mucho sobre la sexualidad, después Jaime Humberto Hermosillo hace mucho cine gay, o como Arturo Ripstein, que habla muchísimo también sobre la pobreza y la disidencia en México, pues hacen películas verdaderamente poderosas, que a lo mejor recuerdan estos títulos como películas que se discuten mucho, ¿no? Personajes que son muy extraños, que cuestionan sistemas de pensamiento. El lugar sin límites me gusta mucho, escrita por José Emilio Pacheco y basada en la novela de José Donoso, porque dice su póster, debajo del cielo está el infierno y debajo del infierno el lugar sin límites. Y mostraba entonces en verdad estos lugares de México en donde vivía la gente que no tenía ningún otro lugar en donde vivir, en donde la corrupción estaba ahí todo el tiempo y en donde la prostitución convivía con la pobreza, que la gente no reconocía, ¿no? Gran película, actuación, por cierto, de Roberto Cobo. Si la puedes compartir porque no la he visto. Claro, claro, sí, sí, sí. Y es de la época de Madrid. Sí, exactamente. Es de estas películas que les digo, incluso en lo que muchos llamamos la dictadura de Margarita López Portillo, sobreviven. Eh, pero claro, también lo que cuestionábamos al inicio, ¿cómo es que lo lograron? Costaba mucho más trabajo ver estas películas, ¿no? Y así con muchos otros fenómenos, ¿no? Y muchos cambios, ciertas películas que ya estamos comentando, ¿no? Después del cine de ficheras y de la decadencia en la comedia mexicana, pues recordemos, el temblor del 85 derrumbó muchos cines en México. Y entonces después en los 90, con el auge de lo que decíamos hace un ratito del nuevo cine mexicano, había un deseo de querer hacer que la gente regresara a los cines. Entonces, como este tipo de historias que mencionábamos brevemente, hasta pues lo que es hoy en día, las nuevas narrativas, ¿no? Y aquí sí pensamos como en los que hemos visto cine mexicanos de hace tiempo y que nos encantan diferentes historias, hasta las nuevas generaciones y qué es lo que hoy los jóvenes ven mexicano sin haber visto lo anterior. Sí, adelante. Perdón, a lo mejor el punto de vista, ¿a qué se debió la decadencia del cine? A que los cineastas empezaron a ser gente muy ignorante, o que el público empezó a ser muy ignorante y había que venderle a ese público. Ya no estaban los hermanos Soler, ya no estaba los consejos, ya no estaba esa educación de antes. ¿Cómo se dio la decadencia?
¿A los cineastas o al público? Estaban los hermanos Almada ahora. Y nuevamente, fíjense cómo el cambio que estamos hablando, ¿no? Sí, o sea, es algo que podríamos discutir muchísimo y tener diferentes conclusiones, hipótesis y ver las películas. Como me lo pregunta, a mi opinión y lo que yo hablo mucho en la tesis es que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? El cambio en lo popular tiene que ver con que sí hay mucha prohibición hacia películas que cuestionan sistemas y en cambio una proliferación de películas que solamente mostraban chistes gratuitos, albures y situaciones muy moralistas que vendían. Entonces, no es que la decadencia haya sido culpa del público, es que el cambio en el gusto del público fue impuesto por quienes estaban en el poder. Entonces, se dice mucho, por ejemplo, ¿Qué? por... ¿Sí fue al público? ¿O Sí, sí, sí. No, 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 para nada, porque la economía, de hecho, subía, o sea, sí había consumo del cine mexicano, se veían esas películas, pero insisto, ante esta cuestión de, por ejemplo, ¿por qué la clase baja ve esas películas? Porque es lo único que tienen, no es su culpa, es que quien está en la clase alta eso es lo que les deja de ver. ¿Por qué? Porque esos mensajes instauran comportamientos. Entonces, si recordamos, por ejemplo, El Chavo del Ocho, o estas películas que decimos de la decadencia sobre la comedia absurda y los comediantes que hacen sus tonterías y así, pues son películas que sutilmente instauran mensajes de comodidad, mensajes moralistas, ¿no? Ah, claro, hay que ser buenos con el pobrecito pobre. Y el pobre además es ignorante. La India María es bien chistosa porque, ay, no entiende nada. Pues a través de la burla se instaura esta ideología moralista y es popular porque es lo único a lo que la clase popular puede aspirar. Contrario a cuando hay películas que cuestionan este tipo de comportamientos o que a lo mejor se burlan de la pobreza o de la relación con la burguesía o con la política, no se ven. Entonces, ¿por qué hay esta decadencia? Porque, de nuevo, según lo que yo puedo estudiar, eh, hay una protección política a el tipo de películas que se dejan ver y que se quieren mostrar a el resto del público, contrario a las películas que no se dejan ver, que son las más propositivas. Pero no sé si- Yo disiento de eso Ujú. profundamente porque pienso que sí hay una responsabilidad de la ciudadanía, de todos nosotros, de las porquerías que nos brindan. O sea, sí Sí, creo que si la gente no fuera a las salas de cine, no se siguieran haciendo las porquerías que se hacen. Y yo creo, yo más bien antes de lo que pregunta la compañera, yo me preguntaría en qué momento el cine no ha sido decadente. Ujú. Quizás en México y en el mundo, quizás exactamente la palabra decadente no sea Ujú. la adecuada, porque yo más bien lo que creo es que el cine de masas es un cine muy fácil, o sea, Sí, y ese cine lo va a ver la gente, o sea, se sigue haciendo por la gente que asiste. O sea, quizás, por supuesto que entiendo que hay una intencionalidad del sistema político y del sistema hegemónico en el mundo para que la gente, pues, mantenerla en la ignorancia y en acriticismo, digamos, sí. pero también la gente participa y va, o sea, a mí me acaba de pasar, perdón, ya con esto cierro, a mí me acaba de pasar una cosa que yo casi, o sea, me sentí muy mal. Ujú. Fui a ver la película esta que le recomiendo mucho, la película iraní que se llama Fue solo un Sí, fue solo un accidente, accidente de Jafar y Panahi. en un Cinemex. Y entonces cuando estoy comprando el boleto me advierten así como para que no me vaya yo a equivocar, que la película no tiene subtítulos. Ujú. Y entonces ahora yo me doy cuenta que en la mayoría de los cines de ciertas zonas
todas las películas son dobladas. O sea, ¿en qué momentos sucede que las personas ya no van a ver películas y con subtítulos? Ujú. Entonces, así como que me dice, oiga, ¿quiere entrar? Porque la película no tiene Sí, sí, subtítulos. como hay una advertencia previa casi discriminando la película. Sí, o Sí, sea, pues no entre porque no tiene subtítulos. sí, Entonces, sí, o sea, yo creo que ese siempre es un debate complejo, ¿no? sí. Entre qué pasa, eso es lo que nos merecemos o no, qué tanto Sí, es participamos correcto, o no. es un debate complejo que podríamos justo también discernir un poco en la clase porque hay muchos factores, ¿no? Claro. No es nada más es que es responsabilidad de la gente, es que esa responsabilidad había que ponerla en cuestión desde la posición de la gente, precisamente, ¿no? Yo lo digo mucho a mis alumnos, ustedes sí conocen, ustedes sí tienen la posibilidad y saben que hay más allá, que quieran seguir yendo a ver películas de Marvel, eso sí es su culpa. Pero en cambio, decía yo hace ratito, las personas que no tienen más allá, Claro, no es la culpa de ellos. es lo Es que es lo único. único que tienen. Por eso sí hay un poco de razón en eso que está diciendo de, claro, es que la gente sigue yendo a ver, pero ¿qué tanto hay en esa masa que llamamos, en la gente, una posibilidad de ir a ver algo más o no la hay? Y si no la hay, no es culpa de la gente, es culpa de por qué no la hay. Y ahí está la cuestión, la cuestión sistemática, ¿no? Pero por supuesto, si sí hay esa posibilidad, entonces sí es responsabilidad de la gente. Oye, pues puedes ver de todo y claro que puedes ir a ver tu película de Marvel y puedes a ver tu película de lo que tú quieras, está muy bien, pero después o ver a Emilia Pérez, que es terrible, pero también después ve a ver la película de Jafar Panahi o después ve a ver otra película y entonces aprendes mucho más. Entonces sí es una discusión compleja porque sí hay muchos factores. Pues ya estamos terminando, pero no quiero dejar las últimas preguntas, sí. Decadencia. El hecho de que el cambio en los sistemas de exhibición, o sea, el cine se lo meten dentro de la canasta básica, el precio controlado. Muchísimo. Las grandes salas se llenan de ratas porque no hay Sí, exhibidor que le meta un peso a sus cines. sí, Y dejamos de ir al cine hasta que aparece la apertura de inversión extranjera y aparece Prime, y aparece Cinemark, sí, aparece Cinemark. Los cines grandes se quedan en 3 pesos. sí. Y claro, se hace cine malo. Es correcto, y justo decía cómo hay que cuestionar de todo, ¿no? También podríamos, y esa es nuestra responsabilidad, cuestionar las porquerías que hace Derbez, o lo que hace también pues Omar Chaparro y Emilia Pérez y otras cosas que también, por supuesto, que son muy problemáticas. Sí tiene que ver muchísimo con esa política de la exhibición, y eso también es otro tema que entra muchísimo aquí de los cambios y las transformaciones en las películas. En los ochentas, casi noventas también a lo mejor han escuchado de eso, lo recordarán, cuando Jenkins de la Fundación UDLAP le entra también a el cine, justo propone de entrada que va a haber una tolerancia muchísimo mayor a las películas que vengan del extranjero y no a las mexicanas. Entonces también tiene que ver con quienes han estado a cargo de la exhibición que antes, en los años 30, 40, 50, había una prioridad superior a exhibir películas mexicanas y luego cambió. Entonces sí tiene que ver muchísimo de entrada con que los exhibidores ya no exhiben cine mexicano y eso ocasiona que la gente ya no vea cine mexicano. Ven como hay un montón de factores a analizar. Y última pregunta. No también a la falta de inversión cultural y educación, También, porque si se invirtiera en cultura, entonces el acceso a mayor población tendría posibilidades de ver mejores cosas. sí, Seríamos Y a la más- enseñanza, pues porque si no llega la enseñanza a nuestro pueblo, a las clases bajas, pues vamos a ver esa serie de sí. cine. Sí, también completamente. Eso es otra gran cosa que también entra ahí en la discusión, la inversión. Y es lo que les decía también hace ratito. Yo ahorita estoy aplicando con estos proyectos para Focine y estos grandes proyectos que hay de IMCINE, el FONCA, el Focine, en Conacutla y todas las convocatorias para poder apoyar proyectos, pero adivinen qué, es dificilísimo y no todas las personas tienen acceso. Entonces, para que a lo mejor el cine mexicano pueda competir por plazas o para tener recursos para hacer mejores películas, se pelea muchísima gente
contrario a la oportunidad que se le da a una película extranjera. Entonces, claro que también es eso, sí. Y pues, últimos comentarios, adelante, Pepe. Oye, hablabas de esa decadencia. Yo creo que es una causa, la causa es multifactorial, Ujú. analítica. ¿Cuándo empieza la decadencia del idioma? Ahora todos son Se liga con la educación, con